Jamás pensé que asistir a mi cliente desencadenaría la noche más impactante y desgarradora que haya experimentado. Hace unas semanas, todo empezó en una mañana de febrero, al abrir la puerta de mi consulta como cualquier otro día, preparada para atender a las personas que necesitaban mi ayuda. Sin embargo, al llegar uno de mis clientes, Daniel, todo cambió, surgió una fuerte atracción entre nosotros, la cual no podía evitar. Creí que tenía dominio de la situación, pero me equivoqué. Después de eso, todo lo que creía conocer acerca de los límites quedó completamente desafiado. Aquella jornada, el ambiente se percibía denso, casi cargado de electricidad, mientras me encontraba frente a Daniel. Ese día, el hombre era sumamente guapo, con su traje perfectamente ajustado y su rostro afeitado, sin mostrar rastro alguno de la confusión que lo había conducido hacia mí. Sin embargo, sus ojos, tan profundos y observadores, narraban una historia distinta. Él manifestó su desconcierto con un tono de voz tenue y un rubor en las mejillas. Siento que mi vida ha sido completamente trastocada y ya no sé en quién puedo confiar. A pesar de que mi corazón latía rápido, logré mantener mi rostro impasible. Las palabras que pronunciaba llevaban consigo el peso de lo no expresado, algo que parecía estar al borde de ser confesado. Le recordé amablemente a Daniel la razón por la que se encontraba presente. Ya ha dado el primer paso al buscar asistencia. Comencemos por ese punto. Inclinó su cuerpo hacia un lado, agarrando los reposabrazos con las manos. En un instante, creí que se cerraría por completo, pero luego exhaló profundamente, sus hombros inclinándose bajo una carga imperceptible. Sus palabras en voz baja indicaban que no se trataba únicamente de ella. El tema es acerca de mi cónyuge. Siento que tal vez está ocultando algo, no estoy seguro, pero parece que no me lo está contando. La admisión que compartimos se detuvo entre nosotros, delicada pero llena de importancia. No me sorprendían los casos de engaño, pero este parecía ser único. Quizá fue la forma en que lo expresó, como si lo estuviera posponiendo internamente. Quizá era la forma en que me observaba, como si fuera su última esperanza. Incliné mi cuerpo ligeramente hacia adelante para acortar la separación que nos separaba, le dije a Daniel. ¿Cuál es la sensación que provoca eso? ¿Ha percibido alteraciones concretas en su conducta? Mostró indecisión, desviando la vista hacia sus manos. Tras un extenso silencio, mencionó que no se trata únicamente de la conducta. Existen instantes, situaciones que carecen de lógica. Ella se muestra reservada y distante. Otro día más. Al perder el control de su voz, pude percibir la lucha reflejada en su rostro, el empeño por mantener la calma. Descubrí algo en el teléfono móvil de él. Comunicaciones escritas. La modificación en su tonalidad me provocó escalofríos. Su desconfianza no se limitaba a estar solo. Sufrió una lesión. Tuve la tentación de tender la mano para brindar consuelo, pero me contuve. Siempre se deben respetar los límites en el ámbito profesional. ¿De qué índole son los mensajes? Interrogué con cuidado, tratando de guiarlo de regreso a la realidad. Al alzar la mirada, se topó con la mía, y en ese instante capté la sinceridad desprotegida en su rostro. Comunicaciones que no le correspondería enviar, dirigidas a otra persona que no soy yo. Después, en mi despacho repasando los pormenores del caso de Daniel, no podía dejar de repensar en nuestra charla. Todo en ella, desde sus expresiones hasta su actitud, daban la impresión de ser un caos que apenas estaba empezando a comprender. La esposa de Daniel, Sofía, destacaba por su elegancia, su espiritualidad y su impecable desenvolvimiento en sociedad, aunque él la percibía como reservada, casi fría en su trato con los demás. El teléfono tembló sobre la mesa, sacándome de mis cavilaciones. Se trataba de un mensaje de Daniel. ¿Sería posible entablar una nueva conversación? Me gustaría aclarar un asunto. Tuve dudas antes de contestar. Por lo general, suelo priorizar reuniones formales para mantener la organización, pero la urgencia en su voz me llevó a desviarme de mis normas habituales. En lugar de dudar, respondí de inmediato en esa situación. Recibimos su respuesta en un abrir y cerrar de ojos. Esta noche en su consultorio, creí que sería una cita común, pero jamás imaginé lo caótica que se volvería esa noche. Al momento de su llegada, la hora ya era avanzada. Mientras afuera de mi ventana la ciudad bullía de actividad, dentro de la habitación solo estábamos tú y yo. Daniel lucía más desanimado que cuando tenía el brazo extendido y las mangas de la camisa arremangadas. Mientras conversaba,
Se paseaba de un lado a otro con las manos inquietas. Él expresó con frustración que seguía creando situaciones en su mente. Puede que esté exagerando un poco, tal vez estoy malinterpretando las cosas. Sin embargo, en ese momento vienen a mi mente los mensajes y... Detuvo su paso y se deslizó la mano por el cabello. Daniel, me dirigí con calma hacia él, poniéndome de pie para seguir su entusiasmo inquieto. En esto, no estás solo. Descubriremos la verdad juntos. Detuvo su caminar y se giró hacia donde yo estaba. Los ojos de esa persona me sorprendieron por su intensidad. ¿Qué razón tienes para mantener tanta tranquilidad al respecto? Interrogó con un tono que iba desde la sorpresa hasta la incredulidad. La mayoría de la gente optaría por ignorarme o sugerirme que busque terapia de pareja. ¿De verdad estás poniendo atención a lo que te digo? Me dedico a escuchar y a ofrecer una respuesta, incluso cuando las palabras no parecen ser suficientes. Realmente me cautivó su fragilidad y sinceridad, de una manera que nunca antes experimenté con otros clientes. Resultaba perturbador y emocionante a la vez. Avanzó hacia adelante, y en ese instante noté lo cercano que estábamos, o más bien, lo casi imperceptible de su presencia. Nadie ha prestado atención a mis palabras de esta manera anteriormente. Sus palabras apenas se escuchaban, su voz apenas saliendo en un susurro. Mi corazón latía fuertemente mientras me esforzaba por sostener la mirada, a pesar de sentir una atmósfera cargada entre nosotros. Contesté con determinación mientras el intenso calor se extendía a mi alrededor, explicando así mi presencia en ese lugar. Durante un instante, ninguno de nosotros cambió de posición. Manteniendo su mirada fija en mí, noté una transformación en su rostro, una mezcla de vulnerabilidad y un atractivo innegablemente magnético. Expresó su agradecimiento con un tono suave al finalizar. Por evitar que me sienta desequilibrado. Le respondí en voz baja que no estabas loco. Tu única intención es encontrar soluciones. Las palabras se detuvieron en el aire, y me di cuenta de que estábamos mucho más cerca de lo que tenía en mente. Mi corazón aceleró su ritmo, sin embargo, volví a ser consciente de las restricciones que no podía traspasar. Sin embargo, el instante perduró, cargado de una tensión no expresada. Me cuestioné si él experimentaba esa emoción. Creí que todo esto ocurriría, sin embargo, pronto me di cuenta de que había una gran cantidad de aspectos adicionales involucrados y que apenas estaba empezando. Daniel se quedó al lado de la ventana de mi consultorio, la iluminación urbana proyectando una luz tenue sobre su rostro. En silencio se encontraba, con la mirada perdida en la distancia, pero me daba la impresión de que no era lo que veía lo que le tenía cautivado. Con los hombros rígidos y las manos en los bolsillos, parecía estar decidido a no expresar ni realizar ninguna acción. El peso de sus pensamientos no expresados saturó la atmósfera, volviendo el aire entre nosotros aún más denso. Despejé la garganta, el ruido interrumpiendo la quietud. Daniel, mencionaste que tenías algo que deseabas esclarecer. ¿Se refiere a los mensajes que descubrió? Giró poco a poco, su mirada se cruzó con la mía. Esa noche, algo en él había cambiado notablemente, con una fuerza que no se percibía anteriormente. Él mencionó que no se trata únicamente de los mensajes, con su voz en tono bajo, casi como un gruñido. Cuando estoy a tu lado, es lo que experimento. Se distingue por ser más sencillo. Me tomaste por sorpresa con tus palabras, dejándome momentáneamente sin respuesta. Expresé que él simplemente reflejaba sus sentimientos, lo cual era una respuesta instintiva a su fragilidad, aunque sus ojos se mantenían clavados en los míos, y su mirada parecía cuidadosamente calculada y premeditada. Empecé a hablar con una voz suave que se volvía más firme. Daniel. Comprendo lo emocionante de esta circunstancia. Cuando se quiebra la confianza, es común sentir confusión en relación a las emociones. Sin embargo, es fundamental centrarse en la razón de tu presencia en este lugar. Avanzó hacia adelante, y mi aliento se detuvo. Él afirmó con determinación conocer la razón de su presencia en ese lugar. Sin embargo, me estoy cuestionando si hay algo más detrás de eso de lo que me di cuenta. Experimenté cómo el suelo bajo mis pies se transformaba, viendo cómo las ideas que había concebido en mi mente empezaban a desvanecerse, aunque de forma sutil. Soy Daniel. Eres la primera persona con la que puedo tener una conversación sincera sobre este tema. Interrumpió mi conversación con un tono de urgencia. Con Sofía,
Todo da la impresión de ser una representación, como si ella estuviera actuando y yo fuera simplemente un observador aguardando a que ella abandonara su papel. Pero contigo. Realizó una breve interrupción, sus ojos explorando los míos. Contigo, la sensación es auténtica. No creí que eso sucedería, pero apenas estaba empezando a superar todas mis expectativas. La confesión que hizo nos impactó directamente, sin adornos ni tapujos. Debería haberlo guiado en otra dirección, teniendo presente las fronteras entre cliente y profesional, pero la fuerza de su mirada me tiene cautiva. Un repentino aumento en mis latidos cardíacos me invadió, mientras experimentaba una sensación de calor ascendente en mi pecho que resultaba incontenible. Expresé con cuidado que los sentimientos que experimentas, Daniel, son legítimos. Sin embargo, en este instante te encuentras en una situación de fragilidad. A veces resulta sencillo mezclar la gratitud con otros sentimientos. Avanzó un paso más, y de repente la distancia entre nosotros se redujo considerablemente. De forma decidida, afirmó que no se encontraba confundido. Conozco con precisión mis emociones en este momento. Las palabras que pronunció me pusieron la piel de gallina. Era capaz de percibir la potencia que nos unía, una fuerza magnética tan evidente como arriesgada. A pesar de ser consciente de la necesidad de retroceder y aumentar la separación entre nosotros, mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Entre susurros, logré articular unas palabras con un tono apenas perceptible. Es importante mantener un enfoque serio en este asunto. No se acercó más, pero tampoco retrocedió. En lugar de eso, continuó mirándome fijamente, su rostro mostrando una leve suavidad que dejaba entrever la fragilidad detrás de su intensidad. Él comentó en voz baja que no estaba tratando de complicar las cosas. Sin embargo, es imposible dejar de lado mis emociones. Las palabras que pronunció se disiparon en el ambiente, y noté cómo mi resolución se debilitaba. Mi lado racional entendía que no debía traspasar esa barrera, sin embargo, la forma en que me observaba, la intensidad pura en su mirada, complicaba mi capacidad de razonar con lucidez. En un susurro apenas perceptible, pronuncié el nombre de Daniel. Esta situación no es la adecuada. ¿Por qué da la impresión de que está presente? Él respondió con una voz tan apacible como la mía, aunque considerablemente más convincente. La interrogante se mantuvo sin resolver entre nosotros, y noté que no había una solución. Mi único conocimiento era la aceleración de mi corazón y mi cuerpo respondiendo, inclinándose sutilmente hacia él. Antes de pronunciar palabra alguna, su mano se desplazó, titubeando brevemente antes de acariciarme suavemente. La interacción fue corta, casi fortuita, pero provocó una sacudida en todo mi ser que resultaba imposible pasar por alto. Se tendría que haber sido más cauteloso y haber interrumpido la situación antes de abandonar el lugar. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. En vez de eso, me quedé inmóvil en ese lugar, atrapada en la fuerza de su mirada y en la calidez de su contacto. Que me detenga, susurró con voz débil, apenas audible. Decidí pronunciar las palabras, asegurándome de expresarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no llegaron. En cambio, experimenté cómo mi cuerpo se inclinaba hacia él en ese instante, percibiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba hasta volverse casi insoportable. Una vez más, su mano se desplazó con determinación, sus dedos rozando los míos en un contacto que resultaba emocionante y atrevido a la vez. Daniel pronunció su nombre en voz baja, mientras la mía temblaba con una combinación de nerviosismo y un sentimiento que prefería no reconocer. Avanzó un paso, y en ese momento ya no había distancia alguna entre nosotros. Era capaz de percibir el calor que emanaba de su cuerpo, su respiración pausada sincronizándose con la mía. Buscó mis ojos como si aguardara mi aprobación, lo que me llevó a reflexionar fugazmente sobre las posibles consecuencias de otorgársela. Decidió no insistir, aunque se podía sentir claramente su desilusión en la mirada. Perdón, murmuró él mientras retrocedía un paso. No tenía intención de incomodarte. Contesté diciendo que no era ese el caso, mientras mi tono de voz se volvía más suave. Se refiere a lo que resulta más conveniente para ti, considerando tu circunstancia actual. Al pronunciar esas palabras, desconocía por completo lo que vendría después, algo aún más perturbador. A pesar de no mostrar total convencimiento, él experimentó esa sensación. Confesó que no sabía cómo manejar la situación, mientras se pasaba la mano por el cabello. Todo parece estar cayéndose a pedazos, y eras la única constante en medio del caos.
Las palabras que dijo resonaron en lo más hondo de mi ser, provocando esa conocida sensación de conexión emocional. Deseaba brindar apoyo, calmar el sufrimiento reflejado en su mirada, aunque comprendía que rebasar ese límite no sería beneficioso para ninguno de los dos. Le dijo a Daniel que era más poderoso de lo que creía, mientras sostenía su mirada. Vas a lograrlo. Voy a brindarte asistencia, pero es importante mantener un enfoque profesional en esto. Después de exhalar profundamente, lo notó. Él mencionó que te encontrabas bien, aunque su tono indicaba cierta duda persistente. No quería dejar pasar esa oportunidad, estando solo. Sea lo que sea eso. No estás perdiendo nada, afirmé, a pesar de que las palabras pudieran sonar carentes de significado. Descubriremos eso juntos. La atmósfera seguía cargada de tensión y silencio, aunque el instante ya había quedado atrás. Experimentaba la carga de lo que estuvo a punto de ocurrir sobre mí, un recuerdo de lo cerca que estuve de traspasar un límite insuperable. Al ver a Daniel salir del consultorio con los hombros caídos por el peso de sus emociones, una punzada de culpa se apoderó de mí. Me convencí de que era lo más conveniente, de que tomé la decisión correcta al mantener la distancia entre nosotros. Sin embargo, estando sola en la tranquilidad de la sala de espera, no logré evitar sentir que algo esencial había variado en nuestra relación. Sin embargo, no terminaba ahí. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir, para lo cual no me encontraba preparada. Algo que permanecerá en mi memoria durante un largo tiempo. Desde el instante en que Daniel hizo acto de presencia, se percibía una tensión palpable en el ambiente. La atmósfera parecía más pesada, lo que complicaba la respiración. En esa noche, su tranquilidad característica había sido reemplazada por una energía inquieta que parecía reflejar mi propia ansiedad oculta. No se sentó de golpe. En lugar de eso, se mantuvo junto a la cintura, agarrando el respaldo con firmeza mientras sus ojos se mantenían fijos en los míos. Regresaste, susurré, tratando de interrumpir el silencio y tranquilizar mi propio latido. Dudaba si debía hacerlo, confesó en voz baja, casi susurrando. Sin embargo, no logré alejarme. Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el ambiente, retándome a contestar. Tragué saliva, sin perder la calma. Me alegra que hayas venido. Todavía nos queda labor por realizar. Daniel rió brevemente, moviendo la cabeza de un lado a otro. Repetía una y otra vez la palabra trabajo, como si se tratara de una ironía despiadada. ¿Esta es la denominación actual que estamos utilizando? Piqué, asombro inesperado. Soy Daniel. Ayer no dejaba de cruzarse por mi mente, me interrumpió con su voz llena de sentimiento. La forma en que me observaste, la manera en que todo entre nosotros parecía tan lleno de vida. Daniel, empecé hablando con determinación. Es completamente normal lo que experimentaste. Te encontrabas en una posición de debilidad. Mi papel era simplemente estar presente y prestar atención. Sin embargo, eso no implicaba que tuviera que detenerse. Expresó con determinación que no quería escuchar esas palabras. Se desplazó alrededor de la cintura, reduciendo la separación entre nosotros de una manera que parecía tan intencionada como arriesgada. Eso no disminuye en absoluto. No insistas en que se trató únicamente de un sentimiento erróneo, ya que estoy segura de que no lo fue. Al despertar, buscaba actividad para sentirme centrado, pero solo logramos acercarnos más. Cuando tus ojos se cruzaron con los míos, mi aliento se detuvo de repente. Eres un cliente para mí, Daniel. Hay fronteras que no podemos traspasar. ¿Qué pasaría si a mí no me preocuparan las restricciones? Respondió con voz apenas audible, su tono desafiante. Su mano se tensó junto a su cuerpo, como si estuviera resistiendo la tentación de acercarse a mí. ¿Qué tal si eso, sea lo que sea, resulta más auténtico que cualquier emoción experimentada en mucho tiempo? Su voz transmitía una intensidad abrumadora, sin embargo, fue la mirada en sus ojos lo que me conmovió por completo. Su sinceridad brutal me hizo sentir vulnerable y expuesto, provocando que las defensas que había construido comenzaran a desmoronarse. Le indiqué a Daniel que eso no era correcto. Sin embargo, mi voz no respondió adecuadamente, reflejando la lucha interna que estaba experimentando. Lamentablemente, no es posible. No tenemos la capacidad o la voluntad. Tomó el desafío, avanzando un paso adicional. Estaba tan próximo en ese momento que podía percibir el calor que emanaba de él. Su presencia resultaba abrumadora y embriagadora al mismo tiempo.
si deseas que me marche, solo házmelo saber. Decidiría salir por esa puerta y jamás mencionaría el tema de nuevo. Intenté articular una respuesta, mas las palabras se negaron a salir. En lugar de eso, me quedé estático, atrapado en la fuerza de gravedad de ese instante. Interpretó mi falta de palabras como aprobación. Con un movimiento pausado, su mano se alzó y giró hacia mí. Se sentía claramente la indecisión, una interrogante sin palabras flotando entre ambos. Que me detenga, susurró con suavidad, casi como si estuviera suplicando. Debí haber expresado. Estaba consciente de que era necesario. Sin embargo, en lugar de alejarme, experimenté cómo mi cuerpo se inclinaba hacia él, atraído por la conexión innegable que surgía entre nosotros. Al rozar mis dedos con los suyos, sentí una leve caricia que desencadenó una intensa sensación en mi interior. En un susurro, pronuncié el nombre de Yanyo, mi voz temblorosa por una amalgama de sentimientos indescifrables. Así, su mano me envolvió por completo, con su contacto cálido y seguro. Confesó en voz apenas perceptible que no entendía lo que ocurría en ese momento. Sin embargo, tengo la certeza de que deseo que continúe. Sentía como mi corazón golpeaba fuertemente en mi pecho, cada latido más intenso que el anterior. Cada parte de mi mente racional insistía en que retrocediera, en reafirmar los límites que se encontraban borrosos de manera peligrosa. Sin embargo, existía en mí una parte que luché por ignorar y que me resistía a dejar ir. Sin embargo, la presión iba en aumento a medida que transcurrían los minutos. A pesar de mi esfuerzo, no logré mantener la serenidad. Murmuré con voz entrecortada que eso no era equitativo. Para ti, para mí. Quizás no sea, asintió él, mientras su pulgar dibujaba un suave círculo en la parte superior de mi mano. La acción resultó tan gentil, tan sorprendentemente cercana, que me dejó sin aliento. Sin embargo, ¿alguna vez las cosas ocurren como se espera en esta vida? No contaba con una solución. En lugar de eso, me encontré observándolo, en busca de algo que facilitara la situación. Sin embargo, lo único que pude observar fue la misma fragilidad pura que ha estado ahí desde el principio, ahora combinada con algo más profundo. Algo que representa un riesgo. Yanyo, mencioné su nombre una vez más, pero esta vez como advertencia. En caso de que hubiésemos traspasado ese límite. Expresó de inmediato que no era necesario, a pesar de que su tono denotara un fuerte sentimiento. No te vayas, quédate a mi lado. Sus palabras me sirvieron de salvavidas y ancla, manteniéndome estable en medio del tumulto de ese instante. Mientras trataba de poner en orden mis ideas, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro tembloroso. Sin embargo, la caricia de su mano en mí, la calidez de su cercanía, lo convertían en algo casi inalcanzable. Reconocí en voz baja que no puedo comprometerme con nada. Lamentablemente, no cuento con lo que buscas. Él contestó sin comprometerse, manteniendo un tono firme a pesar de la tensión que se percibía en su voz. Me limito a solicitar esto. Permíteme acceder, aunque sea de forma limitada. Habría sido una falta de juicio. Habría sido un error. Sin embargo, al sentir sus dedos presionar suavemente los míos, noté cómo mi dominio se tambaleaba. En ese instante, la atmósfera se volvió más opresiva, sintiendo la presión del momento desde todas las direcciones. Conocía la acción adecuada, la acción responsable que debía tomar. Sin embargo, nuestra conexión era innegable, con una intensidad irresistible que no podíamos ignorar. En un susurro, pronuncié el nombre de Yanyo, sintiendo como mi voz se quebraba bajo la carga de todo lo que estaba sucediendo. Avanzó un paso. Tan próxima que apenas existía separación entre nosotros dos. Su mano desocupada se alzó, titubeando brevemente antes de apartar con suavidad un mechón de cabello de mi rostro. La delicadeza con la que me tocó fue tan notable, tan minuciosa en su cuidado, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No es necesario que hables, susurró con una voz apenas audible. Permítanme que esta situación se convierta en algo tangible. Aunque sea por un breve instante. Al abrir mis ojos, me topé con su mirada una vez más. La expresión de su vulnerabilidad resultaba abrumadora, lo que provocó que mis defensas se derrumbaran por completo. Por primera vez, me di la oportunidad de aceptar la realidad que había estado tratando de rechazar. Esa ocasión nos pertenecía. Imperfecto, delicado, efímero, aunque verdadero. Por un momento, aquello parecía ser satisfactorio.
Al menos así lo creí. Pues eso marcaba únicamente el inicio de todo. Lo más emocionante estaba todavía por suceder. El pulgar de Daniel reposaba suavemente sobre mi mejilla, esparciendo con delicadeza el rubor, en medio de la tormenta que surgía entre los dos. Un silencio profundo se apoderó del lugar, solo interrumpido por el sonido de nuestra respiración entrecortada y desigual. Dentro de mi pecho, mi corazón golpeaba con fuerza. Puedes pensar en lo que sucedió después. Un compás. El constante repiqueteo en mi mente ante el torbellino de pensamientos. Cada fibra de mi ser clamaba que aquello no era correcto, que debía retroceder. Sin embargo, no recibí. Expresa algo, murmuró con una voz áspera y casi rogativa. Moví la cabeza de un lado a otro, sin poder hallar las palabras adecuadas. En lugar de eso, opté por alzar mi mano y mis dedos rozaron su muñeca. El contacto de su piel transmitía calor, me estremecía, aun cuando me percibía flotando, liviano, sin dirección. Nuestro distanciamiento se esfumó de repente, como si una fuerza misteriosa nos atrajera hacia el otro. Apoyó su cabeza en la mía, un acto tan cercano y a la vez infinitamente duradero, que se asemejaba a una revelación. Mis párpados se cerraron automáticamente, percibí su aliento rozando mis labios, era rápido y irregular, al igual que el mío. El individuo propuso detenerse con delicadeza, notándose en su tono la dificultad que le costaba contenerse. Por favor, indíqueme cuándo detenerme. Sin embargo, no fue expresado por mí. El silencio que guardé resonó más que cualquier expresión que hubiera dicho. Él interpretó esa como la contestación que los dos éramos conscientes de que se hallaba implícita en la tensión entre nosotros. Bañó mis labios con los suyos. No se trató de un simple roce de labios. Todavía no. Sin embargo, la suave sensación del roce me estremeció, provocando un escalofrío que recorrió todo mi ser sin que pudiera dominarlo. Y así fue como ocurrió. Cuando nuestros labios se juntaron, parecían ansiosos al principio, como si aguardaran mi retirada. Sin embargo, al no actuar, el beso se intensificó. Actuó con calma y meticulosidad, como si estuviera grabando en su memoria cada aspecto. Las manos se deslizaron por mi cintura, su tacto suave como una pluma, pero me sentí anclada, firme, a pesar de que mi mente daba vueltas. En ese instante, el mundo desapareció por completo. Éramos solo nosotros dos, con nuestras respiraciones entrelazadas y nuestros corazones latiendo al mismo ritmo. Sus dedos recorrieron mis costados, acercándome más, y percibí la rigidez en su postura, la contención que él ejercía sobre sí mismo. Parecía temeroso de arruinar la magia, de sobrepasar los límites y desvanecer esa delicada unión que habíamos descubierto. Susurré junto a los labios de Daniel, mi voz temblorosa por una mezcla de emociones indescriptibles. Se apartó ligeramente para dirigirme la mirada, sus ojos buscando los míos en busca de algo, ya sea permiso, seguridad o incluso perdón. Quiero que me confirmes si me equivoco, susurró. En caso de que resulte excesivo, házmelo saber. Incliné la cabeza mientras mis manos se desplazaban hacia su pecho. Con su corazón latiendo rápido en mis manos, fijando la mirada en el mío. Al afirmar en voz baja, mencioné que no me había equivocado. Sin embargo, esa situación resulta ser bastante compleja. No es necesario, contestó con determinación, a pesar de la tormenta reflejada en su mirada. Dejó de ser su verdadera esencia. Deseaba exponerlo, traer a la memoria las fronteras que estábamos traspasando. Sin embargo, las palabras no se hicieron presentes. En lugar de eso, decidí ceder solo en ese instante. Nuestros labios se volvieron a unir sin vacilación ni incertidumbre en esta ocasión. El beso se tornó más intenso, más apremiante, aunque al mismo tiempo cauteloso, como si estuviera esperando algo en su interior. Las manos se desplazaron, una reposando en mi cintura y la otra esperando mi rostro, inclinándolo suavemente para intensificar el beso. Mis manos se movieron por sí solas hacia su melena, sumergiéndome en la experiencia, en la calidez de su contacto. Resultó ser embriagador. Totalmente distinto a cualquier sensación experimentada con anterioridad. Una combinación apasionada de fervor y perseverancia que me dejó sin aliento. El sofá se encontraba a mis espaldas, y percibí el borde presionando mis piernas al ser conducido con delicadeza hacia abajo. Mostró gran precaución y respeto, como si temiera dañarme. La persona se sentó a mi lado, no encima de mí, manteniendo una distancia que indicaba que yo tenía el control de lo que sucedería después.
¿Cómo te encuentras? Con emoción en su voz, formuló la pregunta. Mis dedos acariciaron su mejilla suavemente. Asentí con la cabeza, a pesar de que apenas pude articular palabra. Una vez más, se inclinó hacia adelante y sus labios rozaron los míos antes de recorrer mi mandíbula y llegar a ese lugar delicado justo bajo mi oreja. Experimenté un agradable escalofrío recorriendo mi espalda, me incliné sutilmente hacia atrás, acercándome más a él. Recorrió mi brazo con su mano, ascendiendo hasta llegar a mi hombro y luego bajando hacia mi cintura. Su contacto transmitía seguridad, a la vez que era delicado, una combinación ideal que despertaba en mí un deseo de experimentar aún más. Los besos se hicieron más apasionados. Nos encontrábamos en un nivel de cercanía personal. En aquella noche, superamos todas las barreras y rompimos todos los límites. Sentía la presión de sus dedos en mi pecho. Me entregué por completo a él, experimentando cada emoción. A pesar de las molestias iniciales, comencé a percibir cada emoción de manera intensa, y nunca antes había experimentado tanta felicidad. La sensación era que el tiempo se alargaba y se acortaba simultáneamente. Cada instante se extendía infinitamente, pero, de repente, todo terminó demasiado pronto. En algún momento, él se alejó, respirando agitadamente, observándome desde arriba. La mirada de ella era profunda, llena de sentimientos que me resultaba imposible entender. Manteniendo su mano en mi rostro, su dedo pulgar acariciaba con delicadeza mi piel. Pidió disculpas con suavidad, a pesar de que en su voz no se percibía verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la razón? Interrogué con un tono de voz tembloroso. De esta manera, él contestó mientras hacía gestos imprecisos en nuestra dirección. Por anhelarte de una manera que sabía que no era apropiada. Alcé la mano y con mis dedos tapé sus labios para callarlo. Le pedí que no se disculpara, manteniendo mi voz firme a pesar del tumulto en mi interior. De ninguna manera. Dejó escapar un suspiro tembloroso y apoyó su cabeza en la mía. Expresó con apenas un murmullo: en este momento, me siento confundido. Desconozco cuál será nuestro próximo paso. Yo también lo admití mientras mis dedos acariciaban sus labios. Juntos vamos a explorar y descubrir. Las palabras representaban un compromiso delicado, pero sólido. Al inclinarse para darme otro beso, supe que ya no había marcha atrás. En ese momento, el cuarto se sumió en el silencio, interrumpido únicamente por el constante tic-tac del reloj colgado en la pared. El ambiente estaba impregnado con los vestigios de todo lo ocurrido, pensamientos no expresados, instantes arrebatados y la carga de una decisión que ninguno de nosotros podía eludir. Frente a mí se encontraba Daniel, con los labios apoyados en los pómulos y la mirada baja, como si estuviera buscando claridad en sus pensamientos. Me encontraba recostado en un extremo del sofá, sosteniendo un cojín con fuerza junto a mi pecho, mi cabeza llena de pensamientos mientras trataba de comprenderlo todo. Finalmente, expresó que la situación no podía seguir de esa manera, interrumpiendo el silencio. Emitía un tono de voz seguro, sin embargo, en su expresión se percibía una crueldad que despertó un dolor que resonó en lo más íntimo de mi ser. Contesté en voz baja, apenas audible. ¿Cuál era el verdadero significado de esto? En ese momento, alzó la mirada hacia mí con una intensidad que me provocó un escalofrío. Esto implica que debemos tomar una decisión. Solo de zonas azules, solo de estar atrapados en esta falta de decisión. Tenemos dos opciones: continuar por senderos distintos o hallar una solución a esta situación. Las palabras que pronunciaba resonaban en el ambiente, cargadas de profundo significado. Mi parte racional sabía que él se encontraba en buen estado. No podemos seguir en este estado de incertidumbre, actuando como si lo que pasó entre nosotros no hubiera alterado completamente la situación. Sin embargo, la decisión de marcharse le impactó como un golpe real. Sentí un intenso dolor en el pecho que no podía pasar por alto. Me resulta difícil aceptar que mi voz no está funcionando correctamente. Quiero decir, marcharse. Sin embargo, me resulta difícil encontrar una solución a este problema. La situación no se limitaba a nuestra presencia. Otras personas estaban presentes. Vidas pasadas. ¿Acaso piensas que ignoro esa información? Intervino con su voz penetrante, aunque sin hostilidad. No puedo dejar de pensar en eso ni por un instante. En las repercusiones. En cuanto a la relevancia que tiene para ambos. Sin embargo, ignorar lo ocurrido no lo borra de la realidad.
Inclinándose hacia adelante, apretó con fuerza las manos, como si luchara por conservar su integridad. He dedicado mi existencia a cumplir con las expectativas de los demás. Cumpliendo con las normas establecidas. Siendo el hombre que todos esperaban que me convirtiera. Sin embargo, contigo, no tengo certeza, prosiguió. Se sintió como si, por fin, le fuera posible tomar aire. Al fin puedo ser mi verdadero yo. Las palabras impactaron en mí como una enorme ola, llevándome con una intensidad para la que no estaba lista. Observé la sinceridad en su mirada, la fragilidad que él mostraba ante mí, y eso me generó un profundo miedo. Lo experimenté en primera persona. Compartir instantes furtivos a su lado me hizo experimentar una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué pasaría si estuviese errados? Interrogué con un tono potente en mi voz. ¿Qué tal si las cosas no son como creemos? ¿Qué tal si arruinamos todo sin motivo alguno? Se puso de pie de inmediato y avanzó hacia mí con zancadas rápidas, hasta que quedamos frente a frente, inclinados. Las manos de él hallaron las mías, su contacto cálido y seguro, brindándome apoyo. ¿Qué tal si estuviéramos en lo correcto? Respondió con determinación, su voz susurrante, aunque cargada de premura. ¿Qué tal si eso fuera el factor determinante que transforma por completo la situación? ¿Eso que al final logra tener sentido? Unas lágrimas quemaron mis ojos, pero me contuve, negándome a dejarla salir. Murmuré que no era tan sencillo. Negó rotundamente, expresando su acuerdo mientras acariciaba delicadamente mis manos con las suyas. Sin embargo, todo lo que realmente merece la pena no es sencillo. Decidí cerrar mis ojos y permitir que sus palabras me rodearan. Por supuesto que se encontraba en buen estado. Nada resultaba sencillo en relación a ese asunto. Sin embargo, eso no implicaba que no mereciera la pena pelear. Me preguntaba si tenía la valentía necesaria para dar ese paso adelante. Por apostarlo todo en busca de una oportunidad mayor. Al volver en mí, me encontré con su mirada penetrante. Que me dejó sin aliento. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu verdadero deseo? Con su voz decidida, formuló la pregunta a pesar de la emoción reflejada en sus ojos. Inhalé profundamente, permitiendo que el aire colmara mis pulmones, tratando de tranquilizar el palpitar acelerado de mi corazón. Las palabras, en mi opinión, tienen la capacidad de generar tanto miedo como libertad. No tengo idea de cómo lograr que eso se ejecute correctamente. Me resulta complicado solucionar el resto de las cosas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, combinando dulzura y amargura a la vez. Expresó que no era necesario solucionar todo en este momento. Únicamente debemos avanzar con el primer paso. Comenzamos con la primera acción. Aunque sonaba sencillo, daba la impresión de ser algo de gran envergadura. Es como acercarse al borde de un abismo y tener fe en que no se caerá. Al observar su mirada, percibí la seguridad que depositaba en mi persona. La convicción de que podríamos explorarlo en compañía. En ese momento, experimenté una chispa de optimismo por vez primera. Después de reflexionar, me decidí a expresar mis pensamientos con determinación, a pesar del torbellino de sentimientos que me invadía. Avanzar de forma gradual, dando un paso a la vez. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, y por un instante, toda la carga desapareció. Inclinándose hacia adelante, depositó un tierno beso en mi cabeza, y experimenté una sensación cálida recorrerme, algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Permanecimos en ese lugar durante un rato, con las manos unidas. El silencio que reinaba entre nosotros no era agobiante, sino reconfortante. No tenía idea de lo que vendría después. Tenía pleno conocimiento de que el trayecto que se avecinaba no sería sencillo. Sin embargo, en esa ocasión, experimenté la sensación de que ambos estábamos en sintonía. Progresando en compañía. Mientras el reloj continuaba avanzando y la habitación se sumía en la penumbra, me di cuenta de que, sin importar las circunstancias, ese instante nos pertenecía. Por ahora, eso bastaba. Eso bastaba. Eso bastaba. Eso bastaba.